¿Qué tal, amigos de Perú y de Miami y de cualquier lugar del mundo que puedan ver esta, una de las más importantes entrevistas que he realizado en toda mi carrera de mis 41 años en televisión? Porque estoy con una persona que a través de la televisión ha hecho soñar al mundo entero, creando historias, fabricando sueños, ilusiones a cientos de millones de personas a través del tiempo. Más de 50 novelas llevadas al cine, llevadas a la televisión. Esta señora, este personaje, nos recibe en su casa, ha tenido la gentileza de hacerlo. Y quiero empezar agradeciéndole este gesto realmente extraordinario, señora Delia Fiallo. Una señora entrañable para todos aquellos que se enamoraron con sus personajes, los encandilaron y se crearon historias de esas que siempre pasan. Pero narrarlas y contarlas de la manera que usted lo hizo tiene un toque especial, por eso la ha convertido en una de las más grandes, tal vez la más grande. Muchas gracias, Ricardo, eres muy amable, son frases muy lindas y de verdad que todos los sacrificios, todo el trabajo, todas las noches sin dormir, vale la pena cuando se oyen esas cosas que se dicen. Muchas gracias, Delia. De verdad te lo agradezco mucho. Es una sensación extraordinaria estar aquí, sentirse en un hogar tan lleno de cosas que seguramente producto de la imaginación crean todas estas historias. Yo me pregunto, estas historias ¿cómo empiezan? ¿Y a qué edad empieza usted a generar en su cabeza las historias que conmoverían al mundo? Pues fíjate, yo recuerdo que cuando yo viví hasta los 15 años en pueblos pequeños, en pueblos de campo en Cuba, y había un pueblito que se llamaba Los Palacios, en Pinar del Río, que sobre todo tiene muchos recuerdos para mí de mi infancia. Y vivíamos frente a la estación del tren, y el tren pasaba hacia la ciudad. Y ya de 5 años o 8 años, yo recuerdo que yo me paraba, era una costumbre del pueblo ir a ver pasar el tren hacia la ciudad. Y yo recuerdo que yo iba al andén y veía los rostros de las personas en las ventanillas y me ponía a pensar en las vidas de esas personas. ¿A los 8 años? A imaginarme cosas, a ver por qué iban a la ciudad, a imaginarme sus historias. Así que imagínate desde cuánto tiempo hace ya que estoy imaginándome historias. O sea, son historias que nacen de la percepción de la vida en una niña de 8 años. Sí, señor. ¿Y cuál era la percepción de una niña de 8 años de la vida en ese entonces? 5 años tenía. 5 años. 5 añitos tenía. Y esa época que te hablo, que ya empezaba a imaginar historias, tenía unos 5 añitos. Entonces, claro, ya cuando nos mudamos para la ciudad, para La Habana, o sea, se vio aquel sueño, de la gran ciudad, la aventura de la ciudad, ¿no? Yo quería ser veterinaria, pero soy hija única, muy consentida por mi mamá, imagínate, y mi mamá no concebía ver a su hijita mimada corriéndole detrás a los caballos, a las vacas. Entonces me dijo, no, mi hijita, tú tienes que estudiar una carrera de adorno. Esa era la de adorno. De adorno. Como yo era una niña, hija única, muy solitaria, me había refugiado mucho en la lectura. Mi papá era un gran lector
y nunca me prohibió que yo leyera nada de las cosas que él tenía. Yo me leí Naná, también a los 9 años, obras muy complicadas que después reconocí cuando estudié bachillerato. En aquel momento creo que ni las entendía. Pero todo eso me llevó entonces a pensar una carrera de letras. Escogí filosofía y letras, estudié filosofía y letras, me gradué, me llevé mi género era el cuento corto, me llevé un premio internacional del Hernández Catá en Cuba de cuento corto, que era un premio muy valioso, muy... ¿Qué edad tenía entonces, sí, Delia? Muy joven, tenía 24 años, ¿Ya? Y era muy intelectual. Entonces no oía novelas de radio, que tú sabes que la novela de radio en Cuba era se generó prácticamente fueron las pioneras. El género de la radio en Cuba. Las pioneras. Y yo no oía novelas de radio porque yo era muy intelectual. Pero que me atrajeron a la radio, casi que me arrastraron, un poco forzada a la radio. Y cuando yo descubrí lo que era contar una historia y llegar con ella al corazón de la gente, de mucha gente, ya me sentí atrapada por el género. Claro, porque el cuento es muy difícil, el cuento. Sí. Porque hay que sintetizar. El cuento corto, El cuento corto es lo más difícil que hay, ¿no? Sí. Entonces empezamos con el cuento corto. Sí. Pero para hacer ya una historia, una novela, para llevarla al cine, hay que agrandar esto. Hay que darle un volumen, porque uno no sabe cuándo va a terminar. Pero tú sabes que el género en sus inicios era muy controversial, era un poquito, lo trataban despectivamente, era un género menor. Exacto. Y de verdad que yo aprendí a respetar el género, porque era el reto del lenguaje, de concebir tus personajes psicológicamente, fabricar tus personajes, de ir llevando ese relato, conquistando al televidente, que bueno, después llegó la televisión, primero fue la radio y después llegó la televisión y empecé en la televisión. Yo quisiera detenerme un ratito en el primer episodio en la radio, porque yo también provengo de la radio, y la radio, en mi época, mi padre hacía soñar con las novelas que se fabricaban en un set muy pequeño, donde decía que había que hacer caballos con cascos, se hacían los ruiditos, ¿no es cierto? Y las mujeres nos las imaginábamos hermosas, no siendo ellas hermosas, ¿no? Y los hombres grandes galanes tampoco siéndolos, ¿no? ¿Cómo comienza esta historia en la radio? ¿En qué radio? Mira, te voy a contar una anécdota bastante simpática. Resulta que yo empecé a trabajar en publicidad y fue el jefe mío que me atrajo a la radio. Entonces me convenció, yo decía, pero ¿y qué hago? ¿Cómo hago? Porque no sabía cuál era la técnica de un libreto. Entonces me dijo, no, tú miras una noticia en el periódico y la dialogas y ya, haces un libreto dialogando. Entonces yo probé, cogí el periódico, busqué una noticia que me impactó, lo escribí más o menos y se lo di. Entonces me dijo, le pregunté, ¿a quién se lo va a entregar? Dijo, no, al director Bernardo Pascual. Digo, bueno. A los 3 días viene y me dice, no le gustó. El programa para el cual era supuestamente era un programa de hechos reales, de hechos reales violentos. Era Crónica Roja. Acuchillados, muertos. Ya. Y yo había escrito una cosa sentimental con esa historia. Claro, yo había escogido en el periódico una cosita más sentimental y al director no le gustó. Entonces mi jefe me dice, no, vamos a probar en novelas de radio. Bueno, ¿cómo hago? Yo siempre decía, ¿cómo hago? Pero el formato no lo conocía. Bueno, es esto, haces una sinopsis y entonces tu personaje y vas dialogando el primer libreto. Bueno, y lo hago. Se lo doy. Y bueno, se lo voy a presentar a Bernardo Pascual. Digo, ay, Dios mío, este hombre debe ser un gordo barrigón con pelos en las orejas. Yo no sé por qué tenía que tener pelos en las orejas, odioso. Bueno, a los pocos días viene y me dice, no, le gustó la historia, ahora nos vamos a reunir
para enriquecer esa historia, darle más forma, y nos vamos a reunir con la persona quien lo va a dirigir. ¿Y quién lo va a dirigir? Bernardo Pascual. Chicos, cuando conozco a Bernardo Pascual, el hombre más bello del mundo. No me digas. Bueno, pues ese es mi esposo. Ah, no te creo. Ese es mi esposo. Cosa más Entonces grande. mi esposo, claro, tenía mucha experiencia en radio, en la novela de radio de Cuba, que era tradicional ya, y me ayudó mucho en mi O sea carrera. que digamos que ese primer amor Sí, así. de primer impacto, porque los amores Fue dicen un amor, que... pero no fue el primer amor. Pero el gran amor... Sí, eso es todavía más turbulento. Estábamos casados los dos. Sí. Casados los dos, pero fue un impacto tan grande que él se divorció, yo me divorcié y nos casamos. Qué cosa extraordinaria. Y llevamos 62 años de casados. Ya, esto es muy interesante, porque una persona que puede producir desde los 5 años historias de la vida cotidiana que se asemejan al común de las personas, ¿cómo se fabrica entonces en la mente ya de esta mujer que comienza a entender más como mujer la vida? Mi pregunta tiene que venir obligada. ¿La primera novela es una experiencia personal o es una experiencia No, si tú contada de supieras terceros? que no. Siempre fue una mezcla de realidad con fantasía. Es un oficio, realmente Ok, un es un oficio. No necesariamente una vivencia. Lo que pasa es que de verdad hay que tener una cosa especial. Yo creo que yo nací para escribir novelas. Ya, y De dígame, verdad. y Eso no se estudia, no se aprende. No, es un don. es No un hay don. reglas, no hay nada. No. Te nace. Ok, y digamos de las primeras que comenzaste a escribir, que comenzó a escribir usted, la veo tan familiar que la trato de tú, perdóname. Delia, te trato de tú porque te siento tan Hombre, familiar. claro, ¿Ok? Ricardo. Ok, entonces yo... Además, tú sabes que a mí los peruanos me caen muy bien. Ah, qué Le bueno. tengo un gran cariño a Perú y recuerdo actores con mucho cariño, Ismael de la Rosa, Mirna Flores, ¿cómo se llamaba aquella? Teddy Guzmán, tan buena. Orlandito Fondicelli, que no es cubano, pero al casarse con Karina ya se peruanizó. Okay. Lo recuerdo con mucha admiración, mucho cariño. He estado en Perú varias veces, un país tan bello y tan simpática la gente, muy parecido a los cubanos, con mucho sentido del humor. Sí, ¿no? Sí. Porque el humor... Porque también tiene que haber una dosis de humor Sí, en claro. toda esta historia. Claro que ¿no? sí. Ahora, estas novelas se crean en la noche, se crean en el día, en cualquier momento. Mi amor, se crean en todo momento, en todo O sea, tiempo. En todo el tiempo se está creando. Porque mira, ahora se escribe la novela entera y ya después de terminar sale al aire. No, yo empezaba una novela y empezaba a escribir. A los 10 o 12 días la novela salía al aire. Entonces no podía parar hasta que se terminara. No podía enfermarme, no podía... Un suceso en la familia, mis hijos a veces se enfermaban, entonces regularmente Iba avanzando. esperaba que se acostara todo el mundo en la casa y me sentaba a escribir cuando ya todo el mundo estaba durmiendo. Y me estaba escribiendo toda la noche. O sea, la prioridad de mi vida era el capítulo diario, que no podía faltar. El capítulo diario. Sí. O sea que esto iba al ritmo de la demanda. Y además Sí, tú sabes que cuando salí de Cuba, que salimos en el año 66, tuve la suerte de caer en Venezuela. O sea, siempre vivimos aquí en Miami, pero de contratarme para Venezuela, que fue un país que de verdad respetaron mi creatividad. Hubo una cosa de equipo, de mística que teníamos con el trabajo, un equipo muy lindo, muy compenetrado, mucho respeto, mucho amor por lo que hacíamos, tú sabes. Y yo creo que ellos me ayudaron a triunfar. Yo creo que de verdad, si yo no hubiera caído en Venezuela, a lo mejor esos éxitos que yo tuve no hubieran existido. Una pregunta, Delia. Esta salida de Cuba tiene como fundamento una
probable persecución, una no realización de tu sueño. Sí. ¿Qué pasa ahí? En Cuba tuvimos una situación muy difícil porque de verdad no entendimos el sistema, no funcionamos dentro del sistema y empezamos a tener muchos problemas. A mi esposo lo detuvieron, a mí me llevaron también una vez acusada de hacer contrarrevolución en las novelas, que además la estaba haciendo con disimulo, porque yo, por ejemplo, cuando me llevan al G2 detenida, yo voy con mi bolsa de libros, cuando me ocurrió eso, yo estaba escribiendo México Indómito, que era la época de Maximiliano y Juárez. Okay. Y entonces me dicen, estamos enterados que usted está haciendo contrarrevolución en sus novelas. Digo, bueno, ¿por qué me acusan? Entonces me sacan un capítulo mío, un libreto, me dicen, mire. Era un hecho histórico, además el suyo. Entonces me dice, mira lo que dice aquí, que no duerma el tirano tranquilo, apoyado en armas extranjeras, mientras en los paredones son fusilados los patriotas que mueren por la libertad de su pueblo. Digo, no, espérate. Entonces saco mi libro, digo, mira, un discurso textual de Juárez, que no duerme el tirano tranquilo, discurso textual. Claro, yo aprovechaba. Había una relación. Yo aprovechaba todas esas cosas para deslizarlas en mis libretos que estremecían al pueblo, un pueblo oprimido, falto de libertad. Y en ese momento las novelas se transmitían en CMQ, en La Habana. Sí. Era en La Habana, en la CMQ. En la CMQ. Entonces, me sacaron 2 o 3 libretos con esa frase parecida. Y chao. Entonces me dieron, bueno, yo siempre sacaba mi libro, mira, un discurso, otro discurso de Juárez. Entonces me dieron, bueno, no tenemos pruebas para acusarla de que está haciendo contrarrevolución, pero usted no tiene preparación política. Digo, no, yo no tengo preparación. Pues termina la novela en 2 días con un censor. Entonces me tuvieron castigada 1 año sin escribir y después, como para humillarme, lo que me dieron, me perdonaron y me permitieron escribir fueron adaptación de cuentos infantiles, con los cuales me divertí muchísimo. Ya un tiempo, supongo. Y mi esposo también estuvo detenido, le hicieron firmar que era responsable de la contrarrevolución en su centro de trabajo. Y él le dijo, usted sabe que eso no es cierto. Dijo, bueno, si no firma, te metemos en el castillo de Atarés, que era una cárcel horrenda, y nos olvidamos de ti. O sea, pasamos muchos problemas para... Qué duro, ¿eh? Y al fin pudimos salir en Cuba por los vuelos de la libertad. O sea, logras... Con 5 hijos pequeños, a empezar en cero, en un país extraño, sin el idioma. Qué difícil. Fue difícil. Qué difícil. Fue difícil. Esos primeros años tienen que, aparte de sus 5 hijos, siempre hay alguien que interviene, es el factor suerte a veces, yo le llamo el destino. El destino siempre tiene abierta una puerta, claro, para una circunstancia. Hubo ese factor de suerte, ese factor del destino que convierte a la desconocida en este país en un personaje ya con un producto que usted ha elaborado, terminado. ¿Cómo fue un evento? Fíjate, yo atribuyo mucho la facilidad con que pudimos situarnos de nuevo, ¿no? y arrancar de nuevo nuestra vida a que un querido amigo nuestro de Cuba, escritor, que Bernardo, mi esposo, era director y le dirigía, él era escritor también, y yo era compañera de publicidad de él, Enrique Cusco, era el gerente general de Venevisión en Venezuela. Entonces, cuando salimos, él enseguida, pues me dijo, ¿tienes algo que venderme? Y yo dije, pues sí. Entonces, por ahí fue esa cosa casi milagrosa, ¿no? El toque de Dios, de esa ayuda que tuvimos muy grande para arrancar de nuevo nuestra vida. ¿Cuál fue ese producto? ¿Te acuerdas de esa novela? ¿El qué? ¿Cuál fue la novela que te la novela. Yo le vendí 2 novelas de las que yo había escrito en Cuba. Una en Cuba se llamó El Ángel Perverso, y allá le pusimos Lucecita, que fue un éxito muy grande. Exacto. Y entonces también La Señorita Elena fue la segunda que le vendí en esa, y ya después me arranqué a escribir original para Venezuela, viviendo siempre acá.
pero viajando mucho, documentándome mucho sobre la idiosincrasia del pueblo venezolano, sus problemas sociales, sus cosas políticas, sus costumbres, su música, los giros idiomáticos, ¿sabes? Y yo me hice incluso un diccionario de giros idiomáticos. Me sentaba en los parques a oír hablar a la gente, decía a los estudiantes, ¿cómo hablan ustedes? Me interesé mucho en escribir para Venezuela. Entonces hubo un momento muy crítico en que la novela salió al mercado internacional. Y entonces el mismo Enrique me dice, mira, ya no puedes escribir la novela venezolana, porque ya vamos a vender la novela internacionalmente. Y yo le dije, mire Enrique, yo no puedo escribir una novela en el aire. Mi novela tiene que tener una raíz, incluso los personajes populares tienen que tener ese sabor de pueblo, de las raíces de ese lugar. Entonces yo, bajo mi responsabilidad, permíteme seguir escribiendo la novela venezolana. Y él me lo permitió. Y mi novela venezolana, pues chico, llegó a todos los países del mundo, porque mira, yo siempre he dicho que los instrumentos de un escritor de telenovela son las emociones, son los sentimientos. Absolutamente. Y ese es el común denominador del género humano en todos los países del mundo y en todas las épocas. Sí, y es el amor. Claro. Es la pasión. Seguro. Es la traición. Seguro, el amor, el odio, la envidia, los celos, la ambición, elementos que componen al ser humano en todas las latitudes. Todos tenemos ese drama interno permanente. Yo quisiera que tuvieras el éxito que ha tenido, por ejemplo, mi novela en los Balcanes. En los Balcanes, en Filipinas. Yo me quedo asombrada. ¿A cuántos idiomas se traduce? En Italia, tremendo. Sí. Por ejemplo, esta Cassandra fue traducida con 20 y pico idiomas. Qué increíble. Cassandra. Qué increíble. ¿Pensaste alguna vez? Ahora... Y óyeme, una novela de éxito llega a 2.000 millones de personas en todos los países del mundo. Exacto. Y el secreto de la penetración es eso, que son los sentimientos, las emociones. Hago un paréntesis, una digresión a toda esta historia tan linda. ¿Tú ves novelas ahora? Sí. ¿Ah, ves novelas? Ok. Claro. Retomo. Cuando ves la novela, ¿la ves con un espíritu crítico o te divierte? Yo quisiera ser televidente, pero no puedo evitar ponerme en una posición crítica. Tienes que tener la posición, la tienes obligatoriamente, claro, casi, ¿no es cierto? Sobre todo en este momento. Sí, ok, porque el hombre que está en comunicaciones, o en este negocio de la entrevista, por ejemplo, que hago yo, que cuido mucho la palabra y la forma en que la entrevista, yo no he preparado la entrevista. Yo no tengo ninguna pregunta preparada aquí, porque el personaje es tan rico, en tu caso, él es tan rico el personaje, que es muy fácil la entrevista. Gracias, Ricardo. Porque lo único que tengo que yo es tratar de encontrar a ese ser humano que de pronto, con una genialidad como la tiene un futbolista en un momento determinado, que hace algo que tú dices, ¿cómo lo hizo? La pregunta es, ¿cómo pudiste engarzar al hombre pobre que se enamora de la mujer rica, al triángulo amoroso que se produce en una circunstancia inesperada y que termina en un final feliz? Es difícil. ¿Cómo engarzar eso? En tantas historias, a mí la inquietud tan grande que yo tenía cuando tenía que empezar un nuevo proyecto es, ¿qué hago si todo ya está hecho? Exactamente. Y entonces trataba de como que está todo dicho, ¿no? que todo estaba hecho. Esas situaciones, darle un enfoque diferente a la misma situación. Por ejemplo, en el caso de Leonela, ¿cuántas cosas no se habían escrito de la violación, de las violaciones, el violador? Pero el violador siempre era un tipo lombrosiano, malvado, enfermo. No, aquí en mi novela era un buen muchacho que no acostumbraba a beber, y la bebida lo lleva a cometer un acto innoble, del cual las consecuencias las sufre no solamente la víctima, sino el victimario, la familia, la sociedad. Es el estudio de la violación desde un enfoque diferente.
Claro, qué interesante, porque ¿comprendes? había que darle, yo creo que todo el factor sorpresa. Exacto. ¿Manejaste mucho el factor sorpresa? En un momento que estás escribiendo dice voy a cambiar esto que estoy haciendo por esto otro para que haya exista el factor sorpresa. Claro. Y también yo tenía la ventaja de que yo escribía sobre la marcha y yo contaba con la reacción del público. Tú ibas pidiendo conforme el público iba reaccionando para ir modificándola. Claro, contaba también con mis actores, con mi gente, tú sabes. A veces había un personaje que yo solo daba a un actor que pensaba que iba a ser un confidente y veía que ese actor tenía mucha capacidad histriónica, mucho valor como actor, entonces le enriquecía su papel, ¿comprende? O sea, yo escribí una sinopsis básica para yo guiarme más o menos y tener una comunicación con mi productor, mi jefe, pero después yo variaba muchísimo mi historia a través de la secuencia. De cómo la iba desarrollando. Me has hecho acordar una historia. Mi padre también hacía novela, bueno, con algunos escritores de Perú, novelas muy malas, no trascendieron a 40 capítulos de radio. Ay, no. Pero bueno, te cuento esto, mi padre mataba a los personajes. Cuando el personaje le pedía aumento, lo subía a un avión y se caía el avión y se mataba. ¿Nunca mataste a algún personaje tuyo? Sí. Mataste personajes. Tú sabes que no dan los personajes. Es el momento que el personaje no da. Yo tenía, ¿en qué novela fue? En Cristal fue. Yo tenía un personaje. Cristal, yo la vi en Venezuela cuando la estaban rodando a Cristal. Ay, sí. Yo creo que era en Cristal, que era una... Tú sabes que a las mujeres les gusta mucho leer las estafetas esas de cartas sentimentales. Sí. Ese personaje nunca se había presentado en una novela. La redactora del consultorio sentimental. Yeah. Y a mí me gustó el personaje y lo puse en un personaje. Entonces, que me enteré que la actriz que lo hacía decía, mira que yo tengo que decir tonterías en mi personaje. Le dio un infarto, se murió. Claro, había que eliminarla ya. Bueno, entonces eso ya era una costumbre que seguramente mi padre en alguna de tus novelas se la copió y decidió eliminar al galán. El galán se había puesto muy sobrado y quería nuevos honorarios en el transcurso de la novela. Dijo, este galán me lo matan. Y se subió a un avión el galán y se mató al galán. Lloraba la gente en la radio, ¿no? Por la muerte del galán, pero ¿qué voy a hacer? Dijo, cambien el libreto y maten al galán. Fíjate qué chico es el mundo. Yo estuve, como soy una persona metida en los medios, sé que existen las novelas, pero me cuesta trabajo verlas, sí. Porque soy hombre, porque tengo otras actividades, pero cuando voy a mi casa y veo que no puedes hablar porque hay alguien viendo una novela tuya, de alguna manera tú has contribuido a crear amores, a fabricar sueños, pero también a destruir una relación en la casa, porque no puedes conversar con la mujer. Sí. ¿Has sentido tú en ese momento que estabas contribuyendo de alguna manera a que el marido estuviera allá y la mujer estuviera aquí? Bueno, tú sabes que los hombres, muchos te decían, yo no veo telenovelas, pero mira, las veían así, pero con el periódico aquí, con los ojos mirando la telenovela. Y de verdad, tú sabes que la novela generaba esa reunión familiar frente a la pantalla. Era muy lindo porque esa ama de casa, sobre todo, que era el sujeto idóneo, esa mujer que se pasaba el día trabajando, enfrentándose a 20 problemas en la casa, los gastos, la familia, los problemas. Llegó por la noche, se sentaban y era un escape a toda esa realidad que tenía que enfrentar diariamente. Se creaba la ilusión, se creaba la cosa de soñar, poder soñar frente a una pantalla. Es muy bonito, hacer soñar frente a una pantalla. Exactamente, sí. Delia, cuando creas un personaje, ¿lo comienzas a querer al personaje? Esos personajes a mí yo les creo una psicología y les creo un background, tú sabes. Para mí esos personajes llegan a cobrar vida. Exacto. Y por eso a mí me molesta mucho cuando adaptan mis novelas
que me cambian a los personajes, porque para mí esos personajes de verdad son monolíticos, tienen un background, actúan por algo. Claro, si el público finalmente... No están fabricados falsamente, actúan motivados por algo. Claro. Y psicológicamente bien construido. Ahora, en una novela, si no existe el malo... Ah, no, claro. Es un fracaso la novela. El malo tiene que ser lo más malo que se pueda, ¿no es cierto? Pero con carisma. Porque el malo tiene que tener a alguien que dice, este hombre tiene algo. Mis villanas eran formidables. Tus villanas eran villanas. Y Von Atas me hacía unas villanas en Venezuela formidables. Y te voy a decir una cosa, en Esmeralda, el doctor Malavé era el villano. Sin embargo, cuando el doctor Malavé murió, lo lloraron. Claro. Porque era el hombre que más amaba a Esmeralda. Y las cosas que él hizo malas era por el amor. Estaba justificado por su amor hacia Esmeralda. Claro, porque o sea, el dolor lo hacía ser malo. Claro. El dolor lo hacía ser malo. De los personajes de las novelas, ¿cuál es la que tú recuerdas como una enorme pasión hacia ella? Uy, qué difícil. Difícil escoger, ¿no? Qué difícil, porque a todas las creé con tanto amor y tanto... Pero hay algunas que en mi vida significaron mucho. Por ejemplo, Esmeralda fue la primera que salió al mercado internacional, ¿comprendes? Lucecita fue cuando salí de Cuba, con todo mis problemas que habíamos tenido, fue la que me abrió el camino de nuevo. Y Cristal fue un éxito muy grande internacional, fue el primer programa de la televisión española, el primer programa, no la primera novela, el primer programa, que decían que en Europa la telenovela no iba a gustar. Pues sí, Cristal tuvo un éxito muy grande, fueron novelas muy básicas en mi vida. Vámonos a un pequeño corte, si me permites, un pequeño corte, y vamos a regresar con una etapa que yo le llamo siempre en una entrevista la parte más humana del personaje. Volvemos en un ratito con Delia Fiallo. No se muevan, por favor. Sí, continuamos con Delia Fiallo, le hemos quitado ya tiempo valioso, pero yo no quiero irme sin profundizar en esa parte del ser humano, ¿no? Porque cuando hablamos del éxito, una mujer tan exitosa, tal vez la cubana más reconocida en el mundo, en términos de volumen de televidentes y de seguidores que has tenido, pero finalmente, ¿tú te sientes una mujer exitosa, realizada? ¿O se puede llamar que el éxito de saber escribir y de llegar es un éxito que te hace enormemente feliz? ¿O hay algo que todavía no sientes que has realizado? Yo creo que el éxito... el triunfo en profesional no puede hacer totalmente feliz a un ser humano. Yo creo que de verdad sentirse uno plenamente realizado es cuando se siente plenamente realizado en la vida sentimental, la vida familiar. Uh-huh. Y yo me siento plenamente realizada en ese aspecto. Tú me decías que tienes unos 5 hijos muy, muy buenos, muy bellos, 13 nietos, un bisnieto, y de verdad le doy gracias a Dios, porque ya te digo, fui hija única. Qué lindo. Y dije, Dios mío, voy a tener todos los que vengan. Y los tuve. Qué lindo. Sí, así fue. De tus 5 tuve hijos... sí 4 muchachas, 4 hembritas, una seguida, y el quinto fue el varón. Ay, qué lindo. Que es médico, psiquiatra. Qué lindo. Él dice que estudió psiquiatría para atender a la familia. Es otro Dios. Y para entender a aquellos que venían de haber visto, muy buena definición. Pero si mis hijos de verdad me dan muchas compensaciones, muy buenos muchachos, muy lindos todos, soy muy feliz en ese sentido. Hay una cosa, Delia, yo siempre le pregunté a la gente qué cosa era el éxito en la vida, porque el éxito y el fracaso están divididos en una línea tenue, como la salud.
Claro. Es una línea tenue. Hoy está bien uno, mañana está mal, ¿no? Bueno, ¿Cómo defines el éxito? El éxito en la vida. No sé, yo creo que el éxito es el premio de tus sacrificios, de tus esfuerzos. Ese es el éxito de todo lo que tú luchas por conseguir lo que tú sueñas, lo que tú quieres. Y sobre todo tú sabes que hay que darle gracias a Dios, es un privilegio poder trabajar en lo que a ti te gusta. Así es. Porque cuando tú amas lo que haces, eso no es trabajo, eso es una satisfacción. Exactamente. Así mismo. Y tú, hay momentos que todos los hemos pasado, donde uno siente que ha fracasado, que ha sido incomprendido, que se queda solo, que está aislado, con una especie de insomnio que puede durar meses, porque uno dice, no la veo, no le encuentro la salida. ¿Ha pasado ese momento de oscuridad en tu vida? No, realmente no. ¿No? Realmente no. Tú eres una mujer privilegiada. No, yo no sé si es que soy muy razonable, no sé si es que me adapto quizás a las situaciones, le busco el lado bueno, soy muy positiva. O sea, la vida no puede ser perfecta, siempre hay, y tú lo que aspiras a conseguir, bueno, lo mejor de la vida, pero hay cosas que no la puedes alcanzar y tienes que conformarte. En la ley inexorable de la vida, y estas son las dos últimas preguntas. Claro. En la ley inexorable. Pero a mí la vida me dio mucho, me ha dado mucho. Mucho más de lo que pensaste que te Yo tengo 90 años ya, mi marido tiene 93 años. Y de verdad todavía nos tomamos de la mano, estamos muy unidos. Qué bonito. Nos bañamos juntos todavía. Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Ah? ¿Verdad? Sí. O sea que los grandes amores existen. Sí, sí. Los grandes amores, yo pensé que existían en tu novela, ¿no? Sí. Pero existen en la vida real. Yo te digo, o sea, quien fabrica estas novelas ha conocido el verdadero amor. Cuando nosotros nos conocimos, que ya te digo, estábamos en otros matrimonios y todo, y sufrimos, hicimos sufrir, derrumbamos muchas cosas, pero valió la pena. ¿A qué edad fue eso? Valió la pena. ¿Saber a qué edad fue ese quiebre? No, él tenía 33 años y yo 30. Y tú eres de un matrimonio sin hijos. Cuando ocurrió ese encuentro. Ese encuentro, pero tú venías de un matrimonio sin hijos. Sí. No, yo tenía un hijo de mi primer matrimonio. Ah, un hijo de tu primer matrimonio. Pero que esa niña se crió al lado de Bernardo como si fuera una hija de él. Porque ella perdió a su papá muy pronto. Qué episodio duro, porque en tu época un divorcio era un escándalo. Sí. ¿Fue un escándalo? Sí. Fue un escándalo. Okay. No, y la última pregunta, quisiera conversar contigo mucho más tiempo, pero no, has sido muy generosa tú conmigo. ¿Cómo te imaginas tú? Porque todos tenemos yo tengo una sensación permanente de que la muerte me ronda siempre la muerte. Cuando me subo a un avión, cuando he tenido una emergencia médica, siento que la muerte me ronda. A tu edad, ¿cómo te vislumbras tú? Tal vez recordada como la más grande escritora, como una mujer entrañable para tus seres más queridos. Te vislumbras con el recuerdo de haber tenido una familia absolutamente feliz. ¿Cómo te imaginas que te pueden recordar aquellos que te conocen como la persona y no como la escritora? Yo creo que me tienen que recordar como una persona que amo mucho. Amo mucho, yo he amado mucho a mis amigos, a mis compañeros, a mi familia, a mis hijos. De verdad, yo creo que he estado llena de amor siempre. Eso es lo que te mantiene así. Esa es la fórmula. A lo mejor. Esa es la fórmula. Yo creo que esa es la fórmula. El que está lleno de odios, el que no puede amar. Ah, no. No produce, es casi. No, para mí el resentimiento, el odio, la mezquindad, no, para mí eso está vetado. Qué maravilla. No lo siento, no lo quiero sentirlo. Bueno, yo venía a conversar con la gran escritora y conozco una gran mujer. Gracias, Ricardo. Y me siento realmente feliz de que me hayas dado la oportunidad de estar en tu casa y de sentir que te conozco desde mucho tiempo
y que a través de las novelas que podían tener una connotación frívola o lo que fuera, la mujer que crea esa historia es una mujer profunda, una mujer que ha definido la vida con una palabra que es muy simple: amor. Amor. Y si no hay amor, no hay nada. Sí. Hay sequía total. Gracias, ¿no? Ricardo. Muy linda tu palabra. Yo quisiera, a ver, la última pregunta. Todos nos tenemos que ir de acá. Y yo a veces siento que nunca pensé que podía llegar a la edad que tengo. Pero tampoco me imagino llegar a la edad que tú tienes. No voy a llegar definitivamente. ¿Cómo te sientes haber llegado a esta edad y tener esa energía, esa vitalidad, esa alegría pues de fíjate vivir? Que ni me he dado cuenta que he llegado a esa edad. Además estoy llena de proyectos. Voy a publicar un libro de cuentos infantiles muy lindo. Voy a publicar mis telenovelas en libros. Quiero filmar películas de mis novelas. O sea, estoy llena, me paso el día trabajando, me paso el día haciendo cosas. Bueno, 2 lecciones: hay que trabajar hasta que uno le suene. Mucho entusiasmo, muchas ilusiones, muchos sueños por realizar todavía. Qué bonito. Ahí está la cámara porque te despide de los miles de televidentes que van a ver esta entrevista. Bueno, pues les envío de verdad un saludo muy cariñoso, con mucho agradecimiento, porque sé que ustedes son mis televidentes que me hicieron triunfar y que me hicieron muy feliz. Muchísimas gracias y un beso. Señores, eso es todo. Fue la señora Delia Fiallo, desde su hogar en Miami, acompañada de su esposo, querida por sus 5 hijos y por sus ¿cuántos nietos? 13. 13 nietos. Qué lindo. Muchas gracias, Delia. Gracias. Permíteme. Muy amable. Muchas gracias.